Mientras otros soñaban con goles, él soñaba con esquemas, con espacios, con control. Su nombre no parecía destinado a la leyenda, porque Carlo Ancelotti no conquistó el fútbol con furia, lo hizo con sabiduría, pero detrás de esa calma hay un arquitecto que generó explosiones y cuando todo parecía terminado, resurgía más fuerte y más sabio. Esta es la historia de un hombre que no levantaba la voz, pero que hizo temblar al mundo y lo hizo una y otra vez. No gritaba, no brillaba, él solo observaba. Bienvenido a Gol Épico. En un rincón del norte de Italia, en una pequeña ciudad llamada Reggiolo, un joven de mirada decidida y sueños tan grandes comenzaba a trazar el destino que lo llevaría a convertirse en uno de los entrenadores más grandes de la historia del fútbol. Pero en aquellos primeros años era solo un chico más, corriendo tras un balón sin saber que ese esférico cambiaría su vida para siempre. Desde pequeño, Carlo mostró un talento especial, un don que solo los grandes poseen, la capacidad de leer el juego, entenderlo y anticiparse, pero no fue un camino fácil ni un destino predecible. Su familia de raíces humildes no tenía más que amor por el deporte y la fuerza de voluntad para empujarlo a seguir adelante. Su padre, un hombre de carácter fuerte, veía en su hijo una chispa y una llama que con atención adecuada podría encender un fuego que no se apagaría jamás, pero la historia de Carlo no se construyó sobre lujos ni comodidades. A los 15 años ingresó al Parma, a un club modesto que de alguna manera encarnaba la lucha diaria, la perseverancia de aquellos que no nacen con privilegios, pero que forjan su camino a base de esfuerzo y sacrificio. En esos días el fútbol era una pasión, pero también una prueba constante, y el joven Ancelotti no se destacó por su fuerza física ni por su velocidad arrolladora. En cambio, fue su inteligencia en el campo lo que le hizo destacar y su capacidad de anticiparse al rival, y su principal característica, su calma bajo presión. Sin embargo, en aquellos años las dudas se interpusieron en su camino. Algunos veían a Carlo como un jugador sin la intensidad necesaria, como un hombre que quizás no estaba hecho para la lucha feroz de la élite, pero había algo en su interior, un fuego que no se apagaba y una determinación que trascendía las críticas. Lo que muchos consideraban una debilidad, él lo transformó en su mayor virtud, un jugador cerebral, sereno y tácticamente brillante. El primer gran golpe al corazón de su carrera llegó en 1981, cuando fue llamado al primer equipo del Parma, y Carlo se encontró con una oportunidad única, pero también con una gran responsabilidad: demostrar que no solo era un sueño pasajero, que podría convertirse en algo más grande. Esa temporada no fue fácil. Poco a poco Carlo fue creciendo en el fútbol, mostrando destellos de genialidad, un jugador que no solo era capaz de hacerse que el balón se manejara por sí mismo, sino conectarse con la esencia del mismo juego. Después de 3 años en Parma, Carlo Ancelotti llegaría a la Roma como mediocampista versátil entre 1979 y 1987, participando en más de 200 partidos. Era la encarnación de la pasión, la entrega y la lucha. El fútbol no solo le dio trofeos, le ofreció un legado. Era un arquitecto silencioso, el cerebro del centro del campo, y su habilidad para leer el juego, para crear oportunidades con esa calma de los grandes. Durante su tiempo por el club, ganó un título de la Serie A en 1983 y 4 títulos de la Copa de Italia. También llegó a la final de la Copa de Europa en 1984, aunque no pudo jugar debido a una lesión. La Roma fue derrotada por el Liverpool en los penaltis. En Roma se convirtió en ídolo durante las 8 temporadas que jugó allí, ganando 5 títulos incluidos un campeonato de liga. Pero el destino le llamaba con una oferta que marcaría su vida. El Milan, la casa de los campeones, un gigante de Europa que deseaba contar con su creatividad y clase. En el Milan, Ancelotti no solo se encontró con grandes futbolistas, sino con una familia, y fue ahí, en el corazón del club más grande de Italia, donde Carlo vivió su transformación más profunda junto a íconos como Paolo Maldini, Alessandro Costacurta y el mismo Franco Baresi. Carlo entendió lo que significaba ser parte de una historia mucho más grande que él mismo. Fueron años de éxito, de partidos épicos en los que el Milán conquistó la Serie A y la Copa de Europa, pero también fueron años de sacrificio, de momentos de dolor y superación. La fama no le cambió a pesar de la gloria. Carlo seguía siendo ese hombre sencillo, con una humildad y una capacidad para escuchar que tocaba el corazón de quienes lo rodeaban. La camiseta que llevó en el Milan se convirtió en un símbolo y un recuerdo que los que alguna vez soñaron con la grandeza del fútbol. Ancelotti cerró su carrera futbolística en el Milan, donde ganó 2 veces la Liga Italiana, la Champions y una Intercontinental. También disputó las Copas del Mundo de 1986 y 1990 con Italia, y en 1992, tras 16 años como profesional, así nacieron las primeras semillas del hombre que años
años más tarde conquistaría el mundo del fútbol, una historia construida con trabajo duro, superación y una visión profunda del juego, un viaje épico que comenzó en un pueblo pequeño de Italia con apenas 9,000 habitantes, pero que llevaría a Carlo Ancelotti a los rincones más grandes del fútbol mundial. Para el año 1992, después de una exitosa carrera como jugador, el fútbol profesional siempre fue una pasión más allá de lo físico, y Ancelotti sentía que su futuro estaba sin lugar a dudas en los banquillos. El primer gran paso de Ancelotti como entrenador se dio en 1995, cuando aceptó la oferta para convertirse en el director técnico de Reggiana, un equipo de la Serie B de Italia. A pesar de que el club no tenía los recursos económicos de los grandes de Italia, Ancelotti mostró su capacidad para liderar y gestionar a pesar de la presión. Su estilo de juego, basado en un equilibrio entre solidez defensiva y una transición rápida al ataque, ya comenzaba a perfilarse. El desafío fue mayúsculo y Ancelotti se enfrentaba al reto de dirigir a un equipo sin grandes nombres, con limitados recursos y una división que no era la élite. Sin embargo, su reconocimiento táctico y su capacidad para motivar a los jugadores le valieron el respeto de sus dirigidos, y en menos de un año logró que Reggiana ascendiera a la Serie A. Este éxito temprano solo fue el comienzo de una carrera espectacular. Para el siguiente año, en 1996, fue contratado por el Parma, equipo donde inició su carrera como jugador y logró un subcampeonato en el año 97 y una sexta posición en la siguiente temporada. A pesar de no tener buenos rendimientos, la Juventus apostaría por él y una nueva aventura le esperaría, pero allí no lograría resultados excesivamente positivos. La Juve perdió el Scudetto en la última jornada de la temporada 1999-2000 y fue subcampeón en la temporada siguiente. Además, contaba con la oposición de los aficionados más radicales del conjunto de Turín y finalmente fue cesado del banquillo bianconero en junio del 2001, después de dirigir por 5 años en el máximo nivel de fútbol italiano y únicamente haber ganado una Copa Intertoto con la Juventus. Llegaría a un club que apostaría absolutamente todo por él. En el año 2001, Ancelotti recibió una oferta que cambiaría su vida. El Milan, uno de los clubes más prestigiosos del mundo, le ofreció la oportunidad de ser su entrenador. Este fue su primer gran desafío en un club de élite y no defraudó. En su primera temporada los resultados fueron positivos, pero fue durante los años siguientes cuando realmente demostró su valía. Ancelotti asumió el control de un equipo lleno de estrellas, pero también con una presión enorme por obtener resultados. Su habilidad para gestionar vestuarios con grandes figuras y egos como Paolo Maldini, Alessandro Nesta, Andrea Pirlo y Kaká fue clave. Ancelotti, con su estilo tranquilo y su enfoque pragmático, supo combinar la experiencia de los veteranos con el ímpetu de los jóvenes. Bajo su dirección, el Milan vivió sus épocas doradas. En 2003, Ancelotti alcanzó el mayor logro posible al ganar la Liga de Campeones de la UEFA en una final épica contra la Juventus, y el Milan se coronó campeón tras un partido que terminó 0-0, pero que se resolvió en los penales. Este triunfo colocó a Ancelotti en la élite de los entrenadores y se consolidó su reputación como uno de los más exitosos de la historia del Milan. En el año 2007 repitió la hazaña y logró la segunda Champions bajo su mando, esta vez contra Liverpool en una final donde el Milan se impuso 2-1, y este título cimentó su legado en el club, y Ancelotti demostró que sabía cómo guiar a sus jugadores a la gloria, incluso en los momentos de más presión. El 1 de junio del 2009 llegó un momento decisivo para Carlo Ancelotti, cuando dejó atrás al Milan. El club que había sido hogar durante toda su vida lo dejaría para unirse al Chelsea. Su primer año en Stamford Bridge fue espectacular. Llevó el equipo a conquistar su ansiado doblete y ganando la Premier League tras un dominio arrollador con más de 100 goles y alzando la FA Cup, títulos que el Chelsea había perseguido sin éxito desde el año 2006. Sin embargo, como en toda gran historia, no todas las temporadas fueron de gloria. El 22 de mayo del 2011 se anunció su partida del Chelsea tras una campaña sin títulos que lo impulsó a buscar nuevos retos. Para el 30 de diciembre del 2011, el Paris Saint-Germain confió en él para llevar las riendas del club parisino. Aunque su primera temporada no pudo mantener el liderato y terminó como subcampeón, la fuerza y la pasión de su equipo no tardaron en manifestarse, y la segunda temporada, con un dominio absoluto, logró romper una larga sequía de títulos de la Ligue 1, conquistando el campeonato del Paris Saint-Germain que no ganaba desde 1994. A pesar de no alcanzar la gloria en la Copa de Francia y en la Liga de Campeones, su legado estaba claro. Había despertado a un gigante dormido, sembrando las bases para un futuro lleno de victorias. El 25 de junio del 2013, un nuevo capítulo comenzaba para Carlo Ancelotti al ser nombrado entrenador de Real Madrid, uno de los clubes más emblemáticos
fanáticos del mundo, la temporada arrancó con cierta incertidumbre. Y por esto estoy muy feliz. Por las gracias a Paris Saint-Germain por la experiencia que yo pasé en Francia. Temporada de felicidad por Real Madrid. Con el equipo blanco ubicado en el tercer lugar en la primera vuelta de la liga, pero el destino tenía reservado momentos memorables para Ancelotti. El 18 de enero del 2024 celebró su victoria número 500 como técnico profesional y en abril conquistó la Copa del Rey tras vencer al eterno rival del Barcelona, junto con un gol emblemático en la final por Gareth Bale. La gloria aún estaría con él. Tras 12 años de espera, el Real Madrid recuperaba la ansiada Champions League y la 10ª Copa de Europa para el club y una más para Ancelotti, su tercera como entrenador y un triunfo más en la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes, consolidándose un año lleno de trofeos y esperanza. Pero lamentablemente la historia dio un giro inesperado. La temporada siguiente trajo desafíos duros, eliminaciones tempranas y la pérdida de la liga ante sus rivales. Para el 25 de mayo del 2015 llegó la noticia que nadie esperaba. Ancelotti no seguiría al frente de Real Madrid. En medio de la sorpresa, rechazó volver al Milan y decidió tomarse un año sabático, dejando preguntas abiertas sobre su próximo destino. La gloria se desvanece, pero el aprendizaje y la pasión siempre permanecen. Y entonces, un 20 de diciembre del 2000, el Bayern Múnich apostó por él, esperando que su experiencia continuara brillando en Alemania. Con un inicio prometedor y títulos en 5 países diferentes, Ancelotti parecía invencible, pero tras una dura derrota en la Liga de Campeones, su ciclo terminó abruptamente tan solo 2 años después de haber llegado, dejando un sabor agridulce en tierras bávaras. Sin perder el tiempo, el 23 de mayo del 2018 tomó las riendas del Napoli, en su país natal, donde mantuvo vivo el sueño de competir contra la poderosa Juventus, pero su historia allí también terminó pronto, en diciembre del 2019. Poco después, una nueva oportunidad surgió en Inglaterra para dirigir al Everton desde diciembre del 2019 y Ancelotti comenzó a rearmar el equipo, llevándolo a la 15ª posición a una mejora constante, dejando claro que aún tenía mucho que decidir en la élite del fútbol mundial, pero un tiempo de tropiezos, de aprendizajes duros y cuestionamientos, pero como toda gran historia, esos momentos no fueron el final, sino el preludio, porque su mejor etapa como entrenador aún estaba por escribirse. Pase aquí, marcar. Para el verano del 2021, Carlo Ancelotti regresó a Real Madrid cargado de historia y promesas. El club blanco abría de nuevo sus puertas a un técnico que ya había dejado una huella imborrable en el Santiago Bernabéu y un hombre que conocía la grandeza, la presión de dirigir a uno de los equipos más prestigiosos del planeta. Esta segunda etapa no sería simplemente una continuación, sino un nuevo camino lleno de emociones intensas, partidos inimaginables y momentos que quedarían grabados para siempre en la memoria de millones de aficionados. Desde el primer día, Ancelotti impregnó al equipo con sabiduría, su calma y esa confianza serena que solo los grandes líderes poseen. Sabía que no bastaba con tener talento, había que construir un espíritu invencible, una familia que peleara con el corazón en cada encuentro, y así comenzó la temporada 2021-2022. El Real Madrid no solo jugaba, luchaba cada partido y era una guerra táctica, cada jugada una declaración de intenciones. Uno de los momentos más emocionantes de esa campaña fue la legendaria remontada en la UEFA Champions League contra el Paris Saint-Germain. Tras caer derrotados 1-0 en el partido de ida, el Santiago Bernabéu vibró como nunca. En la vuelta, el equipo parisino parecía imparable, pero el Madrid de Ancelotti desplegó una fe inquebrantable. Vinicius Junior, Benzema y atrás de ellos una marea blanca no solo dieron un espectáculo futbolístico, sino una lección de coraje y determinación. Aquella noche el estadio fue testigo de un milagro deportivo y que, impulsado por un entrenador que nunca perdió la calma y sentenció su pase a la siguiente ronda, fue una remontada que quedará grabada para siempre en la historia del club y en el corazón de sus seguidores. En la final contra Liverpool, Ancelotti demostró por qué es uno de los estrategas más respetados del mundo. Con una táctica perfecta, una gestión de emocional brillante, el Real Madrid ganó su 14ª Champions League y un título que significó no solo la gloria, sino la confirmación de que el camino de Ancelotti en esta segunda etapa estaba destinado a la grandeza.
Liga. Además, bajo su mando, el Real Madrid conquistó la Liga Española con autoridad, demostrando consistencia, talento y la mentalidad ganadora que el técnico italiano sabía inculcar. No fueron solo trofeos, fueron victorias construidas con trabajo, resiliencia y el deseo constante de ser mejores. También estuvo presente en los momentos más difíciles. Cuando el equipo atravesó etapas complicadas, Ancelotti se mantuvo firme, siempre apoyando a sus jugadores, alentándolos a levantar la cabeza y seguir adelante. Su humanidad se hizo más visible en la manera en que protegió a sus estrellas y sostuvo el equipo en las adversidades. La filosofía de Ancelotti como entrenador siempre se ha basado en un equilibrio perfecto entre ataque y defensa. A menudo se le describe como un entrenador tranquilo en el vestuario, pero con una visión táctica impecable en el campo. Su principal habilidad ha sido crear equipos sólidos en defensa mientras permiten que los jugadores más creativos se expresen en el ataque. A lo largo de su carrera, Ancelotti también ha sido conocido por su capacidad para adaptarse a diferentes contextos. En el Milan, su equipo jugaba un fútbol controlado, mientras que en el Chelsea y en el Real Madrid aprovechó más las transiciones rápidas y el contragolpe. Su flexibilidad táctica le ha permitido estar en la cúspide durante tanto tiempo. Para enero del 2022, Ancelotti ganó la Supercopa de España tras vencer al Barcelona y al Athletic Club. En mayo de ese mismo año conquistó la Liga Española, convirtiéndose en el primer entrenador en ganar títulos de liga en las 5 grandes ligas europeas: España, Italia, Inglaterra, Alemania y Francia. Además, en mayo del 2022 logró su cuarta Liga de Campeones con el Real Madrid, sumando 23 títulos en su carrera, y en la temporada 2022-2023 añadió a su palmarés la Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes, y también ganó la Copa del Rey tras 9 años sin conquistarla. Sin embargo, el equipo fue eliminado en las semifinales de la Champions League por el Manchester City y terminó como subcampeón de liga. En diciembre del 2023 renovó su contrato hasta el año del 2026, 3 años más en el club merengue. En enero del 2024 ganó nuevamente la Supercopa de España, venciendo al Atlético de Madrid y al Barcelona. Entre mayo y junio del 2024 conquistó otra liga y su tercera Champions League con el Real Madrid. En agosto sumó la Supercopa de Europa y la primera Copa Intercontinental, alcanzando 31 títulos en toda su carrera. Y cuando llegó el momento de la despedida, para mayo del 2025, la atmósfera en el Bernabéu fue irrepetible. Más que un adiós, fue un homenaje a un hombre que devolvió la ilusión y que trajo la épica y que supo unir a una plantilla y a una afición en un solo latido. Los aplausos no cesaron, las lágrimas afloraron y las palabras de agradecimiento se mezclaron de una gratitud eterna. Ancelotti no solo se despedía de un club, sino que cerraba un capítulo glorioso de toda su vida, dejando un legado imborrable. Su segundo paso por el Real Madrid fue la prueba viviente de que el fútbol es mucho más que un juego, es pasión, es entrega y es alma. Carlo Ancelotti, con sabiduría y humildad, escribió una historia épica que será recordada por generaciones, porque en el Real Madrid y el corazón de quienes lo vieron dirigir, Ancelotti no fue solo un entrenador, fue un héroe que guió a un equipo hacia la eternidad. Después de conquistar toda Europa, conseguir 31 trofeos como entrenador y dejar una huella imborrable en el Real Madrid, Carlo Ancelotti emprende ahora un nuevo viaje, un desafío que despierta la pasión de un país con la sabiduría forjada en años de gloria y una humildad de un maestro que sabe escuchar. Ancelotti llega a la tierra del fútbol para escribir un nuevo capítulo y tiene solo un objetivo en la mira: guiar a Brasil hacia la cima del mundo, unir el talento y corazón en un solo latido y devolverle el brillo a todo un pueblo que confía en el italiano. Carlo Ancelotti, un hombre que entendió el fútbol como pocos y que sin hacer ruido cambió la historia de este deporte. Y bueno, chicos, hasta aquí el video del día de hoy. Te lo agradezco que te hayas quedado hasta el final. Sin duda, Carlo Ancelotti es y será uno de los más grandes directores técnicos de fútbol que ha dado este bonito deporte, y es un entrenador que no se cansó de levantar títulos y sin duda generaba una gran confianza y un gran vínculo con los jugadores que dirigió durante toda su carrera. Pocos entrenadores llegan a tener una relación más allá de lo deportivo con cada jugador que han entrenado. Y déjame por favor tu comentario: ¿qué es lo que más admiras de Carlo Ancelotti, o simplemente es un personaje que para ti no es un gran entrenador? Estaré leyendo absolutamente todos los comentarios. Te pido también por favor que te suscribas al canal, no sabes lo mucho que me apoyas, y nos vemos para el siguiente video, chicos. Adiós.